Hola, hoy nos encontramos en el primer episodio como entrevista de Crecer Diario Podcast y tenemos nada más y nada menos de invitada que a nuestra psiquiatra de Crecer Diario, Lisbeth Hermosén. Hola, un placer. Lisbeth, cuéntame, tú estás formada en psiquiatría para adultos e infanto-juvenil. ¿Dónde fue tu formación? Cuéntanos. Bueno, pues en mi caso, yo estoy formada en psiquiatría general en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier y luego hice la subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil o psiquiatría, como se le llama, que es en niños y adolescentes, en el Hospital Pediátrico Dr. Robert Reed Cabral. O sea que está muy bien formada, Lisbeth. Gracias. Hace poco que vino de la capital, ella es santiaguera, señora, pero vino de la capital hace poco y está integrada con nosotros aquí en Crecer Diario. Y yo estoy feliz porque tenemos una psiquiatra en el equipo, ya que a mí me gusta siempre trabajar, de ser posible, con un solo psiquiatra o con los menos psiquiatras posible, porque uno tiene que comunicarse, hablar de los casos y tener la mano ahí para cualquier emergencia o para hablar de cualquier caso, pues es un lujo tenerla aquí. Y sobre es mejor un trabajo multidisciplinario que uno pueda comentar los pacientes y sí, el avance de los pacientes es fenomenal cuando hay una comunicación en el equipo. Sí, algunos vienen ya con su psiquiatra y se lo dejamos, se lo respetamos, pero a mí me gusta así que haya esa comunicación fluida cuando hacemos esos estudios de caso y que podamos trabajar realmente en equipo. Lisbeth, cuéntanos, ¿qué te motivó a ti a estudiar psiquiatría infanto-juvenil y de adultos? Bueno, originalmente psiquiatría porque muchas veces entendemos o se entiende, es la cultura general, que las enfermedades de salud mental tienen mucho que ver con el querer y demás. Sin embargo, son enfermedades que se encuentran en este individuo aquí arriba, llamado cerebro, que me encanta porque controla absolutamente todo, pero sobre todo es porque por más salud que se tenga en otras partes del cuerpo, es decir, puede ser que no seas hipertenso, no seas diabético, no tengas problemas de gastritis, no tengas ningún tipo de problema. Pero si tu salud mental no está bien, no vas a funcionar. Lamentablemente la salud mental va a afectar todas las áreas de funcionabilidad de la vida, ya sea laboral, de pareja, personal, escolar, en el caso de los niños y adolescentes. Y en el caso de la psiquiatría infanto-juvenil, pues porque la mayoría de las personas, hasta más del 50% de las personas que tienen un trastorno en la adultez, realmente iniciaron ese trastorno durante la niñez o adolescencia. Entonces, mientras más temprano podamos atacar estas patologías, pues un mejor resultado a lo largo de la vida, mucha mejor funcionalidad. Así es. Hay muchos prejuicios en cuanto a la psiquiatría infanto-juvenil. Muchos padres no quieren, como son ellos los que deciden, en el caso de la infanto, no quieren medicar a sus niños y ponen como mucha resistencia. Me ha pasado más con preadolescentes y adolescentes que en algunas ocasiones uno trata de que, claro, de hacer una psicoterapia sin medicación cuando no es necesario, pero en muchas ocasiones hasta para que los adolescentes y los adultos también hagan los ejercicios que uno les recomienda en terapia y puedan seguir el ritmo de la terapia, a veces necesitamos ese boost de la medicación, aunque sea al principio. Entonces, especialmente en los niños, ¿tú has visto esa resistencia de los padres para medicarlos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? En general, sí. Tanto en niños, adolescentes y los mismos adultos. O sea, sí hay una resistencia porque por lo mismo del tabú de que se entiende de que la salud mental no son enfermedades, y sí son enfermedades, y así como se tratan otras partes del cuerpo, se debe tratar el cerebro. Y no siempre hay que medicar. Los casos leves, por lo general, no es necesario medicarlos. Pero ya en los casos moderados a severos, sí se recomienda medicación y se ha visto que lo que realmente da resultado es la combinación de esa farmacoterapia con la terapia, porque muchas veces si tenemos nuestra mente muy ocupada en estos pensamientos intrusivos ansiosos o depresivos, pues en realidad, ¿qué tanto vamos a aprovechar esa terapia? ¿Qué tanto vamos a poder
llevar a cabo esos ejercicios precisamente que tú dices. Entonces, a veces la medicación simplemente ayuda a ese cerebro a estar preparado para poder entonces aprovechar ese proceso terapéutico que está recibiendo por los otros especialistas. Así es, y darle una continuidad. Exactamente, y poderle dar una continuidad. Y el seguimiento que amerita. Lisbeth, lo que más vemos en conjunto, psicólogos y psiquiatras, son los temas de ansiedad y depresión. ¿Cómo ha sido para ti esa dinámica terapeuta-psiquiatra en llevar este tipo de tratamientos en conjunto? Pues para mí es lo mejor cuando se da. Hay casos en los que no, y por eso me gusta realmente saber quiénes son los terapeutas de mis pacientes, porque sí, el resultado es mucho mejor cuando se combina. O sea, cuando yo puedo, por ejemplo, venir y comentar contigo algo del paciente, que puede ser que me lo haya dicho a mí y a ti no, porque en el momento fue que se recordó, lo que sea, no quiere decir que sea. Incluso la historia clínica mía y la de Lisbeth, que las dos hacemos historia clínica en la primera sesión, varía mucho y dan datos diferentes. Sí. Exacto. Entonces, ese trabajo en conjunto del terapeuta junto con el psiquiatra, la verdad es que sí da un mejor resultado a largo plazo e incluso a corto plazo. Eso a veces ayuda incluso a que uno elija mejor el medicamento que necesita el paciente, y en caso de que uno vea algo durante la consulta que entiende que quisiera reforzar, uno puede hablar con el psicólogo de que, mira, yo vi esto en la consulta, no sé si tú lo has visto, y para poder entonces el psicólogo también abordarlo. Entonces, claro, es mucho mejor cuando se da ese abordaje en conjunto. Niños y adolescentes con TDAH, con autismo, ¿siempre necesitan medicación? Depende. Me explico. Va a depender de la sintomatología y también de la edad. Realmente el TDAH es probablemente la patología mejor estudiada de psiquiatría y donde hay más pruebas contundentes de la alteración biológica y anatómica y bioquímica que tiene este cerebro. Y sí se recomienda en ellos generalmente una medicación para lograr que su cerebro se desarrolle, pero todo va a depender de la clínica. Sobre todo en el caso de los autistas, hay muchos autistas que no llevan una medicación, sino que lo único que llevan es un acompañamiento psicoterapéutico, que sí debe de verse por psiquiatría. Va a depender el tiempo de cómo está el niño, pero más que nada es porque como nosotros somos los médicos de la conducta, de las emociones, de las regulaciones emocionales, de las frustraciones y demás, pues nosotros vamos a ver qué tipo realmente de terapia quizás este niño necesita y lo vamos a referir a estas diferentes áreas, además de que puede ser que en este momento el paciente no lo amerite, pero puede ser que en otro momento sí. Entonces, por eso es necesario que sí se evalúe, porque no todos necesitan medicación. Algunos solamente con la psicoterapia que se le da, ya sea la individual, la familiar, ajustes dentro de la casa, terapia de conducta, terapia de habla, o dependiendo de la que el niño necesite, puede ser suficiente y no ameritar la medicación. Pero sí es necesaria la evaluación de un psiquiatra. Sí es necesario realmente. Sí. Es un equipo muy multidisciplinario, o sea, sí sabemos de que debe de verse por el neurólogo pediatra, por ejemplo, porque en un 30-40% puede haber comorbilidades con neurología, pero la base viene siendo, en cuanto a médico, sí debe de ser un psiquiatra infanto-juvenil en este caso, para poder realmente ver la evolución del paciente y poder guiar, porque entonces este 60-70% que no tiene comorbilidad se quedaría en el aire si no fuera así. Y son alteraciones precisamente de conducta, atención, emociones, regulaciones, comunicación, socialización, que ya nos toca a nosotros como médicos del cerebro, porque no somos los únicos. O sea, sí, el neurocirujano, el neurólogo y el psiquiatra somos los tres médicos del cerebro, pero lo abordamos de diferente manera. Por eso es importante que se vea. Dependiendo de la sintomatología, pues se refiere a uno o a otro. Pero qué bueno que haces la aclaración, que muchas veces se evalúa el paciente y no necesariamente se le indica medicación, pero es necesaria esa evaluación. Claro que sí. Porque a veces cuando nosotros los psicólogos referimos a psiquiatría se nos asustan. Sí. Sobre todo cuando son padres de niños o adolescentes. No, yo no lo quiero medicar, no, espérate que está muy chiquito, no, que yo no quiero que se vuelva adicto. ¿Qué tú nos dices de eso, de esa posibilidad de que se vuelvan adictos a un medicamento siendo niños o adolescentes? Realmente, en general, los medicamentos nuestros de psiquiatría no producen adicción. Eso es importante. Esto me voy a voltear. Es importante. Casi ninguno tiene
ese potencial adictivo, y además de eso, normalmente cuando ocurre es cuando no se hace bajo vigilancia del psiquiatra, precisamente. Es decir, cuando se utilizan medicamentos en los casos donde no amerita ese tipo de medicamentos, o en los casos donde se utiliza por un tiempo o una cantidad inadecuada. Porque todos los medicamentos tienen un tiempo específico de utilizarlos. Es cierto que hay pacientes crónicos, pero esos son sumamente raros. Sí. Pero todo tiene un tiempo. Entonces, esta parte podría generarse en caso de que no se dé por un psiquiatra y no se dé en el tiempo y dosis adecuado como debe de ser. E incluso en el caso del TDAH, lo que se ha demostrado es que la medicación para TDAH en los niños y adolescentes los protege contra posibles futuras adicciones, porque estos niños, cuando llegan a la fase ya de la adolescencia o la juventud, precisamente buscando esa dopamina que a su cerebro le falta, pues tienden a ser más proclives a tener algún tipo de adicción, ya sea al alcohol, al cigarrillo, que el vape ahora está sumamente de moda. Sí, en estos días hicimos en un colegio desde Crecer Diario, hicimos una charla de prevención, y sí, la edad era súper bajita, eran de 13 para abajo, y te sorprendería la cantidad de alumnos que reconocía haber ya probado. Exacto. Entonces, en el caso incluso de la medicación, específicamente, por ejemplo, el TDAH, protege a estos niños a que en un futuro tengan adicción. ¿Por qué? Porque el medicamento se va a encargar de darle al niño en el momento lo que está necesitando, lo que le está faltando, lo que está en déficit, y que ese cerebro se desarrolle de la manera adecuada para que entonces en un futuro tenga menor probabilidad de caer en este tipo de adicciones a sustancias, pero también las conductuales, porque nos olvidamos a veces de que la empatía, o sea, las apuestas, es un tipo de adicción. Sí, a los videojuegos. A los videojuegos, celular, ahora mismo, o sea, no, y que cada día más se le están dando celulares a los chicos a una edad más temprana, y hay una adicción ahí a la dopamina increíble. Exactamente, porque se acostumbran a estos picos rápidos de dopamina cuando en vez de acostumbrarse a esta estabilización. Y ahí voy con la parte de que es importante de que lo vea un psiquiatra o psiquiatra infanto-juvenil, porque a veces los niños nos vienen con un cuadro que parece del libro de un TDAH, o sea, del libro, checklist completo. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos al paciente, realmente lo que tenemos es una hiperestimulación por pantallas, un patrón de sueño inadecuado, porque en casa quizás hay un mal patrón de sueño, cierta falta de límites o problemas con las correcciones. Puede haber una depresión o una ansiedad. La ansiedad enmascara muchísimo un TDAH, entonces podría ser que el niño realmente no tenga un TDAH. Entonces, por eso es importante que lo vea una persona especialista en el área de psiquiatría infanto-juvenil, para entonces determinar si realmente se trata de un TDAH o si con modificaciones de estas otras causas que producen esta hiperactividad y falta de control de impulsos y de mal manejo de frustración, si realmente se debe a que hay un problema neurobiológico en este niño o si realmente se debe a otros factores. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden indicarnos, darnos esas señales de alerta de que un niño o adolescente podría tener TDAH? Bueno, el TDAH tiene 3 presentaciones principales. La predominantemente inatenta, predominantemente impulsiva hiperactiva y la combinada. Entonces, va a depender mucho de cuál sea el tipo que tiene. No quiere decir que porque sea predominantemente inatento no tenga nada de hiperactividad e impulsividad, pero no es lo predominante en el cuadro. Y los combinados pues tienen muchos síntomas de ambos. Pero, por ejemplo, pueden ser niños que se les olvidan mucho las cosas, niños que a veces lo llaman y es como si se quedaran en el aire. No es que realmente no te estén atendiendo o que lo hagan a propósito, es que literalmente no pueden atender porque su mente está en otro lado, ya sea en algo que estén haciendo o literalmente pensando en algo. Son niños que tienden a olvidarse de las tareas que le pusieron o las hacen y se les olvidan en casa, o que siempre están perdiendo todos los utensilios. Claro, hay ciertas edades en las que es normal, pero llega un momento donde ya es como que demasiado constante, o puede verse, por ejemplo, en niños que sí, corretean mucho, no miden riesgo, o por ejemplo niños que hablan mucho o interrumpen las conversaciones o responden antes de tiempo,
o toman los juegos del otro, o son muy bruscos incluso. A veces son niños muy cariñosos, pero no saben dar cariño. Y vienen como a darte, por ejemplo, un abrazo y se te tiran y te dan en vez de darte el abrazo. Entonces son niños que no pueden, porque son muy impulsivos. Y Entonces, no saben controlar los impulsos todavía, que eso se aprende. Ese es el punto precisamente de darle diagnóstico y pues llevarlo. Y en clase obviamente siempre hablan de que son niños que no mantienen la atención por mucho tiempo, que en el curso pueden, por ejemplo, pararse, interrumpir mucho la clase, ponerle conversación a los otros niños, que pueden dejar la clase sin terminar de escribir porque se distrajo, o lo contrario, terminan súper rápido y después entonces se aburren y empiezan a interrumpir. Sí. Y eso se puede ver en la casa también, con el hacer la tarea, pero incluso con los juegos. A veces son niños que empiezan un juego y a los 2 o 3 minutos ya se aburren de eso y cogen otro, y cogen otro, y cogen otro, y cogen otro, porque no pueden mantener la atención en una cosa por mucho tiempo. ¿Qué tan asociado está el TDAH a las altas capacidades? Porque muchas veces en los colegios se interpreta como lo contrario, como que es que quizás el niño no tiene mucha capacidad, que hay que darle psicopedagogía, que sí, que hay que dársela, pero Sí, exacto. aunque tenga altas capacidades muchas veces, pero ¿qué tan frecuente es que te pasa en consulta que un TDAH pueda tener altas capacidades y se está interpretando de la manera contraria, como que es que no tiene quizás las capacidades adecuadas para ese nivel de curso en el que está? Realmente es muy común. O sea, porque el nivel cognitivo no tiene nada que ver con el nivel de poder controlar esa atención y la parte de la impulsividad y la hiperactividad. O sea, puede ser un niño que tenga una muy buena capacidad o incluso una alta capacidad, e incluso ese grupo de niños tiende a enmascararlo por más tiempo, la sintomatología. O sea, tiende a pasar que llegan a la adolescencia muchas veces sin el diagnóstico, y más aún si son niñas. Las niñas tienden a ser más inatentas, y el niño que no molesta casi nunca se lleva. Entonces, si tiene altas capacidades, por ejemplo, puede ser un niño que le vaya muy bien en la clase, sobre todo en las que son como más prácticas, matemáticas, por ejemplo, manualidades, cosas así. Y entonces quizás en las otras necesita un poquito más de apoyo, pero debido a que tiene buena capacidad, pues va pasando desapercibido y tiende a llegar más tarde porque enmascara. O más que enmascarar, aprenden mecanismos para disimular sus síntomas. Eso no quiere decir que no les traiga estrés, porque por ejemplo, puede ser que no comete errores al hacer la tarea, pero lo que el papá y el profesor ve es que no cometió errores y que trajo la tarea perfecta. Lo que el papá y el maestro no pueden ver es que ese niño o esa niña revisó 3 y 4 veces esa tarea para estar seguro de que no hubiera errores. Porque entonces, hay un perfeccionismo asociado también. Porque ellos sí se dan cuenta de los errores que cometen. Entonces empiezan a crear mecanismos, pero revisar 3 y 4 veces una tarea significa más tiempo y significa que puede crear mucha ansiedad en estos niños. Y por eso muchas veces cuando van evolucionando, si no son diagnosticados y tratados a tiempo, tienden a desarrollar luego ciertos trastornos de ansiedad y depresión, sobre todo incluso trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. Se pudiera asociar. Son algunas conductas, pero más que nada es precisamente esta parte de revisar. No es que son obsesivos compulsivos, pero tienen los rasgos, la sintomatología. Para evitar precisamente, como se dan cuenta de que, ok, yo siempre dejo tal cosa mal, entonces yo vuelvo y reviso. Y realmente está bien, déjame revisar. No es por... En este caso no es un pensamiento ilógico, es que normalmente le pasa, entonces se acostumbran a los niños y a los adultos también, que es algo que también tenemos que trabajar mucho en terapia, darle seguimiento a esa sintomatología. Tomar en cuenta que es algo que no es que, o sea, muchos en la adultez se lo siguen presentando, y a veces tenemos casos de depresión, ansiedad y demás, y a ustedes a veces les toca que, pero que no me avanza, que no se me concentre, es que no me avanza en la terapia, claro, porque tiene un problema de base que hay que tratarlo, que definitivamente con medicación. Entonces, y hay que estar abierto a esa medicación. Exacto. Pero sí, avanzan muy bien en caso de ser tratados de la manera adecuada. Ok, entonces otra cosa que me preocupa mucho, ya cambiando de tema, es la cantidad de pacientes que nos llegan que son colegas, que son psicólogos o son psiquiatras. ¿Te pasa mucho, muy a menudo, mucha sintomatología de depresión y ansiedad en colegas? En ocasiones sí hay. Y tiene que ver con que recordemos que nosotros trabajamos con problemas todo el tiempo. O sea, nosotros somos humanos. Eso es lo primero, somos humanos y tenemos las mismas cosas de los demás. O sea, trabajamos, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos
hermanos, tenemos de todo. Y podemos, al igual que cualquier otra persona, tener la posibilidad de desarrollar una patología de salud mental. Pero además de eso, nosotros tratamos constantemente con problemas de personas. Y por más que uno quiera quitárselos al salir de él, hay veces que uno trata, pero hay veces que realmente hay casos que te impactan más. Entonces, sí puede pasar, y por eso muchas veces se recomienda ese seguimiento psicológico de uno de manera periódica para uno como soltar un poquito esas cosas, pero sí hay colegas que lo tienen y eso no lo hace peor colega, todo lo contrario. Claro que no. El colega que acude, entiende mejor la situación del paciente. La situación del paciente, Sí, y además sí. el colega que acude y que de verdad va a este proceso terapéutico, y si necesita psiquiatría, pues va a psiquiatría. No solamente entiende mejor al paciente, sino que qué bueno, porque yo no te puedo dar salud mental si yo no tengo salud mental. Entonces, si yo tengo la capacidad de admitir que tengo un problema y voy y busco ayuda, pues más fácil va a ser para mí ayudarte a ti, precisamente. Sí. Lisbel, tú particularmente eres usuaria de psicología y psiquiatría. ¿Quieres compartirnos tu experiencia al respecto? Realmente mi madre es psicóloga también, entonces, pero ella fue psicóloga muy adulta. Pero desde los 14 años, por distintas razones, siempre he ido a psicología. O sea, eventualmente hay momentos en que sí está pasando una situación donde amerita que yo vaya pues más a menudo, y en otras simplemente pasan meses, bueno, con la residencia está más, pero realmente yo siempre digo que así como vamos al internista, al ginecólogo las mujeres, al urólogo después los hombres, al oftalmólogo los que tenemos problemas, deberíamos ser el psicólogo siempre, porque es que el psicólogo es un acompañante precisamente de los procesos de la vida, y que es el especialista que nos da las herramientas adecuadas. O sea que yo soy totalmente pro. Y qué bueno que mencionas la residencia, porque hay demasiados médicos que están pasando por temas de salud mental que nos llegan a nosotros los psicólogos y a ustedes los psiquiatras, porque es que la demanda que tienen desde la universidad y desde la residencia es, bueno, tú que lo viviste en carne propia. Sí, es muy difícil. Realmente sí sería muy bueno que directamente los programas de residencia tomaran un poquito más en cuenta esto, porque es que hasta el burnout de los médicos, o sea, el tú durar 24 horas corrido en un hospital, viendo problemas todo el tiempo, no dormir adecuadamente, no alimentarte adecuadamente. Realmente yo creo que la mayoría de los residentes en algún momento presentamos algo. Algunos se lo tratan, otros no se lo tratan. Algunos llegan a un momento muy crónico. Se han dado casos muy lamentables. Aquí en el país realmente no hay tantos casos de, por ejemplo, suicidio en residentes. Sí conozco intentos, casos, y he escuchado de otros prácticamente casi logrados. Pero sobre todo en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica en los últimos años, incluso meses, se han visto muchos casos de suicidios o intentos suicidas en el personal médico, y es porque realmente se ve muy lindo, pero los programas de residencias médicas son muy demandantes. Sí, a mí también me han llegado muchos casos con intentos de suicidio que evidentemente no lo han logrado. Realmente es muy demandante y debería de ser algo que quizás se promueva incluso dentro de los programas, el que haya un apoyo de salud mental, por lo menos de psicología, y que en caso de ser ameritado, pues que sí lo vea psiquiatría, porque es muy demandante. Sí. Durante la pandemia y después de la pandemia me llegaron muchos casos porque el personal médico estaba muy cargado. Y sí, había muchos pensamientos de suicidio en la comunidad médica. Y qué bueno que estaban conscientes de que necesitaban medicación, aunque muchas veces optan por la automedicación. ¿Qué tú me dices de eso, Isabel? Bueno. De la automedicación en los médicos y en el personal de la salud en general. Es que va a depender. Lo que pasa con el área de salud mental es que la verdad nosotros los de psiquiatría conocemos mejor la medicación de salud mental. No, me refiero a los médicos en general, que a veces se automedican y llegan donde ti ya habiéndose medicado. Sí, a veces ocurre. ¿Qué ha pasado? Sí, pero no es lo más común, quizás porque dentro de los ambientes donde he estado,
siempre relajamos que ambos grupos, tanto el de psiquiatría general como el de psiquiatría infanto-juvenil, éramos muy pro de acercarnos a los residentes y era como que te noto un poco extraño, ¿estás bien? Y como que tenían una confianza de venir y preguntarte directamente, como un poquito más. Pero sí es común en otras que se vea la automedicación, quizás porque a fulanito le funcionó, o porque leyeron que funcionaba, o por ejemplo están haciendo... O porque a ellos mismos se lo habían recetado. Exacto, se lo habían recetado y entonces y lo retoman entienden que en este momento necesitan lo mismo que le habían recetado antes, meses después. A veces me llegan pacientes, yo estoy tomando cetralina, por ejemplo, o fluoxetina. ¿Y quién te lo recetó? Fulano de tal. ¿Hace cuánto? Hace 7 meses. Entonces, tu sintomatología de este momento no necesariamente es la de ese momento, ni lo que tú necesitas, ni la dosis, ni la manera de tú empezarlos, ni incluso también se lo quitan ellos mismos. Y sabemos que hay una manera paulatina, que no para todos los medicamentos es lo mismo. Y que hay que verificar si el cerebro está listo para quitar el medicamento. Nosotros los psicólogos tenemos que hacerle mucho trabajo de psicoeducación sobre la medicación al paciente, porque el psiquiatra se lo explica muy bien en su sesión, pero se le olvida y a las 2 semanas uno se da cuenta cuando dejan la medicación. Sí, se nota, realmente se nota. Por el comportamiento. Y lo que pasa es que la medicación tiene su función. Claro. El punto de la medicación es cambiar bioquímicamente el cerebro y eventualmente incluso la manera anatómica y funcional del cerebro. Y los estudios han demostrado el tiempo que se amerita para que esos cambios que se fueron dando y que dieron la patología, pues se reviertan y que ese cerebro vuelva a estar sano para poder entonces empezar a quitar la medicación. Y si se quita antes de tiempo, hay un mayor riesgo de recaída porque todavía ese cerebro no había sanado, no había vuelto a su estado previo. Exactamente, hay un riesgo de recaída muy, muy grande. Dejar la medicación antes de tiempo. Explícanos un poquito, Lisbel, ¿cómo funciona la medicación en el cerebro para pacientes con depresión? Un antidepresivo, ¿cómo funciona? A nivel de neurotransmisores, ¿cómo es el proceso de la sinapsis entre las neuronas cuando estamos tomando un antidepresivo? ¿Puedes explicarnos, darnos luz de manera práctica para que cualquier persona pueda entender cómo funciona el antidepresivo y por qué es necesario? Sí, realmente sí. Como dije al principio, las enfermedades de salud mental son del cerebro y se relacionan con diferentes neurotransmisores dependiendo de la enfermedad. Y que el cerebro es un órgano como cualquier otro que cuando se enferma necesita su medicación. Exacto. Entonces, realmente, en el caso de, por ejemplo, la depresión, la base 1A es la desregulación sobre todo de la serotonina. Pero ¿qué pasa? Que los neurotransmisores entre ellos se regulan, o sea, hay circuitos que conectan distintas áreas del cerebro y cuando tú no tienes suficiente serotonina en una área, pues empieza a afectar los otros neurotransmisores como la norepinefrina, la dopamina, el glutamato, la parte del GABA. Entonces, por eso los síntomas normalmente no aparecen todos de golpe, sino que van apareciendo poco a poco hasta que entonces vienen ya la parte de que quizás vengan estos pensamientos negativos, como la gente muchas veces lo llama, de que no le encuentra mucho sentido a vivir. Pero cuando esto ocurre es porque ya hace tiempo que el cerebro viene enfermo. Entonces, los más utilizados no son los únicos antidepresivos, pero los más utilizados o de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que va a utilizar la misma serotonina que produce el cerebro. Explícanos cómo es ese proceso de la recaptación de la serotonina en el cerebro. Exacto. Entonces, esto iba a decir, las neuronas tienen una conexión para que entonces la segunda neurona, la postsináptica, reaccione. Entonces, una primera neurona, vamos a decir que lanza un grupo de neurotransmisores y entonces esto se queda como en un espacio y debe de llegar a los receptores de la segunda neurona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos casos no hay suficiente de esta sustancia, que en este caso de la serotonina, para llegar a los receptores y esto hace una desregulación en esta conexión. Entonces, ¿qué pasa? Que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los más usados pero no son los únicos, hay otros mecanismos, lo que hacen es que hay una bombita en la primera neurona como que recoge la serotonina del medio. ¿Y qué esto hace? La atrapa. Exacto, como que la recoge y la guarda para cuando lo necesite después, pero resulta que se necesita en el momento
momento. Entonces, lo que hacen estos medicamentos, por ejemplo, es que bloquean esta bomba. Y al bloquear esta bomba hay más serotonina funcionando en el medio y por eso entonces puede dar una mejor regulación a la segunda neurona, que es la postsináptica. Entonces esto es lo que va a hacer que el cerebro bioquímicamente empiece a cambiar, pero eso va a hacer que se produzcan otros químicos en el cerebro, como por ejemplo el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es básico para la neuroplasticidad celular. ¿Qué es neuroplasticidad? Que las conexiones entre las distintas áreas sean las adecuadas, que se den más rápido y que sean más fluidas, que las neuronas sigan produciéndose, porque no es verdad que las neuronas dejan de producirse y paran, lo que cambia es la velocidad. Y eso se traduce en que el cerebro va a ir sanando precisamente. Y en que podamos recuperar nuestra vida cotidiana, que podamos tener más ánimo para ir a trabajar, poder funcionar en el día a día, poder cumplir con nuestras responsabilidades e ir retomando esas actividades a las que le habíamos perdido interés, que antes nos interesaba y nos dejaron de interesar. Pues con esa ayudita de la medicación, pues entonces podemos retomar. Y es de gran ayuda, señores, de verdad que hace la gran diferencia cuando viene un paciente ya en un estado de depresión mayor, que visite también al psiquiatra, porque es como un boost que le da para nosotros poder ir trabajando con ellos y pueden captar mejor los ejercicios, como mencionábamos anteriormente. Precisamente lo que hace es que regula el cerebro. Y como yo ahorita mencioné que empieza con la serotonina y va moviéndose y va afectando. Y así mismo pasa con la medicación. Y a veces queremos que sea como un antihipertensivo que funciona y te baja la presión de una vez, entonces queremos como que los medicamentos te lo dan y automáticamente funcionan. No es así. Así como duró meses el cerebro para irse enfermando, así mismo toma un poquito de tiempo, obviamente no tantísimo, pero sí toma varias semanas en hacer el efecto esperado para que ese cerebro empiece realmente a regularse y a regenerarse, y es que esas conexiones se vuelvan a dar, conexiones que se fueron perdiendo en el proceso de la depresión. O sea que no es cuestión de poner de su parte. Es que no puede poner de su parte. O sea, llega un momento donde el cerebro, por más que quiera, ya no puede poner de su parte. Es como que tú le digas al hígado, pon de tu parte. Pon de tu parte. O alguien con un hueso roto, anda, párate, que tú tienes. Exactamente. Por ahí. Entonces realmente no es posible, porque es que no puede, no tiene suficientes neurotransmisores en el cerebro para poner de su parte, y por eso es necesario en esos casos la medicación. Y qué bueno que mencionaste algo, porque realmente mencionaste lo del placer. El placer y el deseo por hacer cosas que normalmente le gustan, porque muchas veces se entiende que la depresión es estas personas que están tristes, llorando todo el tiempo y así sucesivamente, y resulta que no. O sea, 2/3 de los pacientes no buscan ayuda porque entienden que sus síntomas no tienen cómo ayudarse, y muchas veces empiezan precisamente así. Y que se ve muy diferente, la depresión, la ansiedad se ve muy diferente de una persona a otra. Puede ser que una esté postrada en una cama, que no tenga ganas de hacer nada, y puede ser que otra le coja con ir de fiesta. Para precisamente compensar lo que está pasando. Exacto. O automedicarse. Por ejemplo, es muy común en la depresión atípica o la depresión que es más común en hombres, donde hay un aumento del consumo de alcohol y nicotina, precisamente como una forma de automedicación. El problema es que esto te va a dar un boost de horas. Porque el alcohol es un depresor, a fin de cuentas. Exactamente, es una sustancia depresora. Aunque en el momento te desinhiba, realmente en otra de las fases del alcohol lo que va a hacer es que va a ser un depresor. Al otro día amaneces con la cruda, como dicen los mexicanos. Exacto, entonces realmente es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pacientes que tienen meses, años, que lo que tienen es que se han aislado, casi no salen, no están disfrutando las cosas como antes. Si antes se les gustaba, por ejemplo, ir a jugar dominó, por ejemplo, ya no lo hacen. Si antes salían con los amigos o salían a ver a la familia, ya no lo están haciendo. Sienten que están muy distraídos, que no se pueden concentrar, que la mente anda a mil pensando en cosas, en todo y nada, como dicen, como que todo te preocupa, o todo le das mente, o todo el tiempo la mente te está diciendo cosas feas, y realmente... Y en niños y adolescentes podría ser, por ejemplo, falta de interés en actividades extraescolares o escolares, ya no gustarle el deporte, o bajar las calificaciones, no tener interés, bajar el rendimiento académico, o en el adulto laboral es muy común.
porque sí afecta la concentración. O sea, llega un momento donde la depresión y la ansiedad afectan esta concentración y la motivación que se tiene por las alteraciones en el cerebro. Y muchas veces un síntoma muy típico en niños y que ya se está viendo, o sea, se ve mucho en hombres, pero ya se está viendo mucho en mujeres, es la irritabilidad. Esta persona que todo le molesta. O sea, aquí tienen el buen dominicano de todo le hiede y nada le huele. O sea, es como que todo molesta. Y puede ser algo tan sencillo como, pero mira, Yulisa, a mí me gusta que esto esté así, pero la persona con una depresión y una ansiedad va a tener una alteración de la percepción. Y aunque yo le he dicho, mira, Yulisa, yo creo que esto debería estar así, probablemente la persona lo entienda como, pero mira, ¿por qué tú no pones eso así? Y realmente no fue así que se lo dijeron, pero es importante saber que no es que este paciente quiere estar así. No es verdad que la persona quiere percibir las cosas mal o estar irritable todo el tiempo. Es simplemente que por su alteración en cerebro, su percepción del ambiente y la forma en que reacciona al ambiente cambia. Y es uno de los síntomas que la gente entiende menos, que es menos empática con el paciente, porque no es agradable estar con una persona que está irritable. Para nada. Entonces, muchas veces no somos tan empáticos, aún sabiendo que la persona tiene depresión, está pasando por un mal momento. En el momento de que está irritable, suelen abandonarlos y la persona aislarse más. Y es justamente cuando más necesitan todo lo contrario. Quiéreme cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesita. Exacto. Podría estar hablando contigo sobre estos temas muchísimo tiempo. Bueno, lo hacemos en realidad. Sí, lo hacemos tras cámaras. Fuera de cámaras nos reunimos bastante a hablar de los pacientes que tenemos en común aquí en Crecer Diario, pero realmente lo disfrutamos, nos gusta, como se puede notar. Entonces, nada, te abro la invitación para que vengas en cualquier momento a hablar de los temas que nos apasionan y que trabajamos en común. Y bueno, decirles a todos que tenemos el lujo de tener a Lisbel aquí con nosotros, psiquiatra infanto-juvenil, que hay muy pocos en el país, y también de adultos. Y bueno, si tienen sintomatología de ansiedad, depresión, estrés postraumático, niños con neurodesarrollo. No siempre yo refiero a Lisbel si no es necesario, pero sepan que si tienen una sintomatología que yo entiendo que puede ir mejor por lo menos evaluar si necesita medicación para tener ese boost y que la psicoterapia avance, pues le vamos a recomendar a Lisbel. Claro, y realmente pasa eso. A veces sí nos pueden llegar casos que cuando los vemos entendemos que no lo merita. Entonces es importante en esos casos evaluarlo, porque realmente sí es cierto, los casos moderados a severos deben medicarse para avanzar, pero en algunas ocasiones realmente no es necesario. Entonces, y la frecuencia también para ver a un psiquiatra es menor, porque también a veces el miedo es, entonces tengo que ir al psicólogo y también al psiquiatra, entonces van a hacer como muchas citas, pero realmente regularmente Lisbel le pone una primera cita y luego como al mes verifica que la medicación vaya bien, que se vayan adaptando, que eso sea lo que realmente necesita y se esté adecuando a la medicación. Y luego espacian un poco. O sea, no es tan seguido como la psicoterapia. La psicoterapia sí lleva un seguimiento mucho más estrecho, pero en el caso nuestro, pues es precisamente como es la parte médica, es ver cómo va el efecto de la medicación y uno lo va midiendo según va pasando el tiempo para determinar si el medicamento está haciendo el efecto que se quiere, si el medicamento es el adecuado, si hay que hacer algún tipo de modificación. O sea, hay que quitárselo, pero llega un momento en que hay paulatinamente paulatina. Y con supervisión. Exacto. Señores. No es que cuando ya se sienta mejor, yo cojo unos piques con los pacientes. que desde que se siente mejor dejan la medicación. Entonces yo tengo que hacer la función del psiquiatra y volverle a explicar que no, que todavía, que espérate, entonces va a haber un retroceso. Entonces, realmente es muy importante esa psicoeducación sobre la medicación
y que la persona esté consciente de que necesita darle continuidad a ese tratamiento y que no puede dejarlo solo ni sola, que necesita que cuando se le vaya a quitar sea con supervisión médica, porque el psiquiatra es el que sabe de qué manera, si es interdiario, si es cada 2 días, si es yendo dosis, si se puede, listo para quitar, si esa pastilla, si esa partícula se puede partir o no, porque también es otra. Se pueden partir. Entonces es un proceso. Entonces sí es importante hacer la evaluación, ver si realmente lo amerita, y en caso de ameritarlo, es una enfermedad como cualquiera. O sea, es una enfermedad como cualquier otra. Y como enfermedad que es, puede empeorar con el tiempo. Es como que un diabético no se trate, eventualmente va a hacer crisis enormes y va a tener cetoacidosis, va a tener estado hiperosmolar y demás, o úlceras y demás. Pues lo mismo pasa con la salud mental. O sea, si empezamos con una depresión que ya está en grado moderado y lo dejamos correr, pues corremos el riesgo de que precisamente esta siga avanzando. Sí. Y bueno, peor y sea más difícil de tratar precisamente. Y hemos hablado mucho de ansiedad y depresión, pero también me pasa mucho con los pacientes que tienen, por ejemplo, bipolaridad o trastorno límite de la personalidad, que tenemos varios en común, que a cada rato dejan la medicación y se nota mucho. Se nota, recaen. Exacto. Entonces, ese tema lo vamos a dejar para otro día. Para otro podcast, pero sí, lo importante es entender que sí, la evaluación psiquiátrica es necesaria en muchos casos, que no siempre va a llevar la medicación, pero que si lo amerita, no está pasando nada. Simplemente tu cerebro está enfermo y necesita una ayuda. Eso es simplemente. Tenemos que tratar cada órgano con quien se debe de tratar, y pues del cerebro el psiquiatra es uno de ellos precisamente. Pues estamos aquí para servirte. Lisbel estaría encantadísima de acompañarte en tu proceso y de ser esa ayuda idónea en un proceso psicoterapéutico que amerite también medicación. Placer.